Muy buenos días a todos. Un saludo muy respetuoso a cada uno de los estudiantes de las distintas carreras que se han hecho presentes hoy acá en este hermoso escenario. Saludar a nuestro presidente del Banco Central, compañero Pablo, al rector de la universidad, Gabriel René Moreno, a la decana de la facultad, al vicedecano, a representantes de la Asociación del Pensamiento Económico Latinoamericano, APEL, a los expositores y por supuesto con mucho cariño y muy alegre de saludar a nuestro exministro de Economía, Luis Arce, y de quien hemos aprendido mucho. Un gusto verte, Luisito, y que los estudiantes te expriman todo lo que pueda estos días, porque hay mucho de tu conocimiento y de tu experiencia. Vale la pena sacarle el jugo al ministro estos días. Agradecer a nuestro presidente del Banco Central que nos ha invitado a hacer esta presentación inaugural. Y para la presentación inaugural quiero partir de este cuadro, que ha sido publicado el día lunes por el Fondo Monetario Internacional. Es una publicación que la pueden encontrar en Internet sobre el estado de la economía mundial y dedica un capítulo al estado de la economía latinoamericana y ahí desagrega por países. Y quiero comenzar con este cuadro porque me parece la mejor llegada para interrogarnos respecto a lo que está pasando en Bolivia. Este es un cuadro que estudia el crecimiento de la economía de todos los países del continente latinoamericano, desde Canadá hasta Chile, cómo ha estado su economía en el año 2016 y cómo calculan que va a estar el año 2017. Fíjense, espero que se vea desde allí atrás. Estoy acá con el cuadro 2016 y el cuadro 2017 del crecimiento económico. Colocan Estados Unidos, crecimiento 2.2 para el año 2017. Canadá, crecimiento 3%. México, crecimiento 2%. Brasil, crecimiento 0,7%. Argentina, crecimiento 2.5%. Colombia, crecimiento 1.7%. Venezuela, crecimiento menos 12%. Chile, crecimiento 1.4%. Perú, crecimiento 2.7%. Ecuador, crecimiento 0,2%. Y aparece Bolivia. Aparece Bolivia con el crecimiento de 4.2%. Luego está Uruguay, crecimiento 3.5%. Paraguay, crecimiento 3.9%. En promedio el Caribe 2.8%. Claramente el 2017 la economía que más va a crecer para el Fondo Monetario Internacional es la boliviana, 4.2%, por encima del crecimiento de todos los países de América Latina, el Caribe y Norteamérica. Pero lo mismo sucedía un año anterior. Este es el año 2016. Ya no es el pronóstico, sino lo que sucedió. Y nuevamente Bolivia aparece en primer lugar. Y el día de ayer, como decía nuestro presidente del Banco Central, el Banco Mundial ha sacado otro pronóstico. Es un informe del día de ayer, es un informe periodístico, que dice Bolivia va a ser el país que más va a crecer el año también 2018. ¿Qué explica esto? ¿Por qué el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Bolivia aparece no en los cuadros del gobierno, en los cuadros del Fondo Monetario Internacional como el país que más crece? Entonces, me he hecho esta pregunta. ¿Por qué la economía boliviana crece más que el resto de América Latina? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo los bolivianos para crecer más que América Latina? Y como segunda pregunta de investigación, ¿ese crecimiento es sostenible? ¿Ese crecimiento va a durar? ¿Ha sido una suerte de principiante? ¿Qué ha pasado?
¿Por qué crece y si va a seguir creciendo? Eso es lo que quiero responder el día de hoy. La clave para responder por qué crece es darnos cuenta cuáles son las características de la economía boliviana, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus bases. Yo se las resumo en 5 y voy a exponer luego cada uno de estos 6 puntos, Primero, retener que el excedente, que la riqueza del país no se vaya, que se quede en el país. Primer punto. Segundo, redistribuir y ampliar mercado interno. Luego explico qué significa. Tercero, creciente inversión estatal. Cuarto, elevado ahorro interno. Quinto, articulación del capital bancario con el capital productivo. Y sexto, diversificación económica. Veamos los datos. Retención del excedente económico. Retención del excedente económico, en otras palabras, el tema de la nacionalización. ¿Qué pasaba antes? Se generaba riqueza en el país, pero los dueños de esa riqueza era Brasil, era Francia, era Inglaterra, era Canadá, era Estados Unidos, y entonces el excedente económico tenía que irse donde están los dueños de la riqueza. Se generaba riqueza internamente, pero se iba para afuera. Nacionalizar es retener la ganancia en el país, que lo que se genera como ganancia se reinvierte en el país. Eso se llama nacionalizar. Veamos el primer dato de hidrocarburos. Esta cifra la dan las empresas petroleras, no la doy yo. Este es un cuadro de las empresas petroleras, donde dicen de la torta hidrocarburífera, del gas y del petróleo, el 78% se queda con el Estado, el 15% con las empresas de servicios y el 7% con las microempresas de servicios, por lo general bolivianas, que hacen servicios a Repsol, a Petrobras, a Total, a Shell o a Gazprom. ¿Qué ha significado esto? Que del total del dinero que genera hidrocarburos, del total, del 100%, entre el 85 y el 92% se queda en el país. Y aproximadamente entre el 15, el 12, el 10 o el 8% se va hacia el extranjero. Esta es la primera medida. ¿Qué ha significado? Que los ingresos del gas y del petróleo han aumentado notablemente para el Estado boliviano. Estas son las cifras, son cifras oficiales, yo voy a dejar los datos para disposición de ustedes. En resumen, desde el año 2000 hasta el año 2016, por el gas han entrado cerca de 37.000 millones de dólares. Y calculamos ahora que el petróleo ha subido de promedio 40 dólares a 50, los ingresos de YPFB van a ser cerca de 2.700 millones de dólares de la renta petrolera. Este es un segundo dato. ¿Qué otra empresa más hemos nacionalizado? Entel. Y este es el flujo histórico de los ingresos de Entel. Fíjense, aquí está en bolivianos. Cuando estaba en manos italianas, utilidad más impuestos. Es este cuadro de acá, que quedaba en manos de los italianos. Se nacionaliza el año 2007 y a partir de entonces este es el cuadro de la utilidad y los impuestos. Suman la utilidad y los impuestos, es lo que retiene el Estado. En promedio hemos retenido cerca de 14.000 millones de bolivianos. En millones de dólares, cerca de 2.000 millones de dólares. De la retención vía impuestos y vía utilidad para el Estado. Esta es una segunda fuente de ingresos para el Estado boliviano. Este es un dato muy importante. La banca genera dinero. Pues bien, ¿qué hemos hecho? Que la banca genere mucho más dinero, pero que la mitad del dinero pase al Estado. Le he llamado abusivamente government take bancario. Vía impuestos, si la banca genera 2, 1 pasa al Estado y 1 se queda con ellos. Si la banca genera 10, 5 al Estado, 5 con ellos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Estos son las utilidades de la banca. Miren,
Aquí está pequeñito, 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 y a partir del 2006 se dispara la ganancia de la banca. Esto es en millones de bolivianos. Pues la mitad de esa ganancia pasa al Estado. El año pasado han ganado 2.200 millones de bolivianos de utilidad. Pues 1.100 al Estado, 1.100 para ellos. Entonces fíjense, mejora la utilidad de la banca, pero la mitad de esa utilidad pasa al Estado. Es decir, para hacer carreteras, para hacer fábricas, etc. 82% de la ganancia petrolera al Estado. La totalidad de la ganancia de Entel al Estado. La mitad de la ganancia de los bancos al Estado. En la minería, entre el 50 y un 55% de la ganancia minera igualmente al Estado. Estos son los ingresos del Estado, las utilidades. Fíjense cómo ha aumentado desde el 2006. Las cifras pequeñitas es 90, 2000, 2001, 2004, y a partir del 2006 se dispara, baja, vuelve a dispararse y se estabiliza. Pues de eso, de esas utilidades, la mitad, 50, 55%, se retiene en el Estado. Esta es, fíjense en la línea roja, son las utilidades de otras empresas estatales, descontando IPFB. Saco IPFB y me quedo con las otras empresas pequeñitas del Estado. Las ganancias han pasado de 7 millones a 687 millones, que se quedan en el Estado. Estas son las utilidades de ENDE, la empresa nacional de electricidad que también ha sido nacionalizada. En los años 2000, cifras rojas, déficit. Entre el 2002 y el 2009, ganancias pequeñas. 10 y 11, déficit. Y a partir del 12, ganancia, 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 ganancia. Entonces, primer elemento para entender la dinámica de la economía boliviana, retener el excedente. Que buena parte del dinero que se iba, se quede y circule internamente. Primer dato clave. Segundo pilar del modelo económico, redistribuir esa riqueza, redistribuirla. Este es un gráfico muy bonito del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y muestra cómo ha variado la composición social de Bolivia. Esta columna tiene 4 bloques. El de más arriba son los más ricos. El de los azules del intermedio son clase media superior, los amarillos clase media y la parte roja y morada los pobres de Bolivia. Esto es en los años 97. Luego tenemos la segunda fotografía, año 2002, todo el periodo de las reformas estructurales neoliberales. Fíjense, el número de pobres, de los puntitos de los pobres, aumenta del 97 al 2002. Los pobres aumentan. La clase media, amarilla, se mantiene. La clase media alta disminuye y los ricos se mantienen. Esta es una gráfica de Naciones Unidas. Ahora, comparen esto con lo que ha sucedido. Esta es una gráfica ya del año 2013. Fíjense, todo este bloque morado y rojo de pobres y extremadamente pobres disminuye notablemente. Se reduce casi a la mitad. La clase media aumenta, la clase media, y la clase media alta aumenta mucho más. Dice el PNUD, cerca de 3 millones de personas han pasado a la clase media. Es decir, gente que puede gastar un poco más, que puede consumir un poco más, que puede ahorrar un poquito más. Esto es lo que ha pasado en la Bolivia de los últimos 10 años. Un incremento de las clases medias, una disminución de las clases pobres y una mejor distribución de la riqueza. El salario mínimo nacional pasa de 400 bolivianos a 2.000 bolivianos. Somos uno de los 4 países del mundo que tiene una cobertura del 100% de pensiones
junto con Suecia, con Dinamarca, con Reino Unido, que tienen la cobertura del 100% de las personas con pensiones. El 47% de la población boliviana recibe algún tipo de beneficio social, o renta dignidad, o bono Juancito Pinto, o bono Juana Zurduy. La inversión en el ámbito de salud, que es la línea azul, pasa del 16% al 28%. La educación incrementa de 3.000 millones a 21.000 millones. Y en economía, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve que haya más clase media? ¿Por qué es importante para un economista que haya más clase media? ¿Cómo beneficia eso al país? Aparte del hecho de justicia social. El incremento de la clase media es el incremento de los consumidores. Una parte de ese dinero será un celular, dinero se va afuera. Otra parte es consumo interno, alimento, vestimenta, servicios. Otra parte lo ahorro para comprar mi casa. Otra parte lo ahorro para mandar al hijo a la universidad. El incremento de la clase media es un incremento del mercado interno. A medida que se incrementa la clase media, se agranda el mercado interno. Y a medida que se agranda el mercado interno, hay mayor flujo de servicios, de oportunidades, de empleo y de crecimiento económico. Es decir, acabar con la pobreza es un tema de justicia social, pero también es un tema de crecimiento económico. Es un hecho económico, es un hecho social. Nos interesa la parte económica. Si hay más clase media, hay más consumidores. Si hay más clase media, hay más mercado interno. Y al haber más mercado interno, la economía crece. La tercera característica del modelo económico, el Estado ha asumido un protagonismo. El Estado ya no es meramente un supervisor externo, sino que el Estado se convierte en el principal inversionista de Bolivia. Fíjense los datos. Estos son los cuadros de la inversión estatal. En rojo, la inversión del Estado boliviano no llegaba a 600 millones en los años 2000. A la mano derecha ven cómo va subiendo la inversión estatal. Para este año 2017 está calculado una inversión del Estado de cerca de 7.400 millones de dólares. 7.000 millones era lo que medía Bolivia el año 2000. Todo eso medía Bolivia, su economía. Hoy esos 7.000 es lo que solamente el Estado invierte. Aparte la empresa privada, aparte el inversor extranjero, aparte la familia, aparte los amigos, la actividad campesina, agraria, agropecuaria, aparte. Esto es solamente la inversión del Estado. Entonces fíjense, la inversión del Estado pasa de 600 a 7.000. ¿Qué significa eso? Que el Estado se ha convertido en el principal motor de la economía de Bolivia, en la principal fuente de generación de inversiones. Este es un dato importante para los economistas. El año 2005, lo que hacía el Estado representaba el 6% respecto al Producto Interno Bruto. Hoy lo que hace el Estado representa el 18% respecto al Producto Interno Bruto. Somos el país que más invierte estatalmente en toda América Latina. Y este es un dato de Luis Arce muy bonito que yo se lo he robado. De esta inversión que hace el Estado, ¿cuánto viene de inversión de crédito y cuánto viene de recursos propios? La línea roja es lo que recibimos de crédito externo. La línea azul, lo que resulta de recursos propios. Y fíjense, el año 2004, los créditos externos representaban el 66% de nuestra inversión. Es decir, en términos de gestión de gobierno, había que ir a pedir limosna al Banco Mundial y al Fondo Monetario para invertir en algo. Había que ir a rendir informe al Banco Mundial, había que rendir informe al BID para que nos preste plata, porque nuestra inversión dependía del crédito externo. Hoy es al revés, el 78% de lo que invierte el Estado
son de recursos propios y un 20-22% es de lo que recibimos de crédito. Nos dicen, oye Álvaro, ¿y por qué hay tanto crédito chino? Hay crédito chino, hay crédito de la CAF, hay crédito del BID, hay crédito del Banco Mundial, de muchos. Pero todo ese crédito no llega al 20% de la inversión estatal. El 80% son con recursos propios. Y esto te permite un margen de soberanía. Un margen en el que si quiero le hablas bien al Banco Mundial, si quieres lo mandas al demonio. No dependes del Banco Mundial. Si quieres le hablas bien al Fondo Monetario Internacional y si quieres no le hablas bien. No tienes que hincarte, no tienes que rogar, porque buena parte de lo que estás haciendo como país viene de tus ahorros, de tus recursos. Inversión en el sector de hidrocarburos, esta es la gráfica, la parte roja son los privados, la parte verde es el Estado. Fíjense cómo se eleva notablemente la inversión en hidrocarburos, en exploración, en explotación, en sísmicas, en procesamiento del gas, del petróleo, en industrialización. En el sector eléctrico, el Estado invierte mucho. Ese es el tercer pilar. Resumo, retener el excedente, redistribuirlo internamente para generar justicia social. Tercero, el Estado como principal locomotora de la economía, como principal inversionista. Cuarto, ahorro interno. Esta es la gráfica de la banca. Este es el dinero que hay en los bancos. Fíjense, en los años 80, 90, no se ve el ahorro. La gente no confiaba en la banca. La gente prefería guardar su dinero en su cuarto, o no tenía, o debajo de su colchón, o en el chanchito, ahí prefería. La cifra roja es el crecimiento en los años 2000, 2001, 2003. Llega hasta 3.800 millones de dólares en la banca, en los bancos privados. Esto es puro banco privado. Y la parte azul es hasta el último dato que me ha mandado el presidente del Banco Central. Este es el dato, si no me equivoco, del 8 de octubre. En la banca hay 25.000 millones de dólares. Significa que la gente está ahorrando. La gente ahorra $100, ahorra 500, ahorra 1.000 y lo mete a la banca. Le parece más útil meterlo a la banca. Por si acaso, el 87% de los ahorros son menores a $500. El 87% de las cuentas de ahorro son de menos de $500. La roja entre 1.000 y 5.000 y la otra, la verde, mayores a $5.000. Es decir, hay una especie de democratización del ahorro. Este es otro dato de las reservas internacionales, es decir, el dinero que lo tiene guardado Pablo Ramos, nuestro presidente del Banco Central, dinero de uso del Estado. Las reservas internacionales no existían. Suben a 200 millones el año 93, llegan a 1.700 el año 2005 y el día de hoy están en cerca de 10.000 millones de dólares. La banca, 25.000, banca privada, 10.000 en el Estado, en el Banco Central. Una tercera fuente de ahorro privada de ustedes o de sus padres es el dinero que depositamos en las AFPs. Si entran a trabajar a una empresa, le pagan 10.000 bolivianos, te descuentan el 12%, el 11 punto algo. Y eso pasa a la AFP para cuando seas mayor y te jubiles. Ese dinero es tu dinero, está guardado. No está ni en la banca ni en el Estado, es tuyo. Esas son las AFPs. ¿Cuánto dinero hay ahí? Cerca de 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. Entonces hagan un simple juego. Sumen el dinero en la banca privada, el dinero de las reservas internacionales y el dinero de las AFPs. Eso es el ahorro de los bolivianos.
Esa es su fortaleza. Cuando haya problemas, ¿dónde apoyarse? Dinero en la banca privada, dinero en las reservas internacionales, el Estado, dinero de los fondos de pensiones de ustedes, de la gente, del pueblo, que no ni usa el Estado ni los privados. ¿Cuánto toma eso? 48.000 millones de dólares. ¿Cuánto mide la economía boliviana? 34.000, más o menos, millones de dólares. ¿Cuánto hay en ahorros? 48.000. Debemos ser de los pocos países en América Latina y en el mundo que tenemos, sumando todos los ahorros de los privados, de los trabajadores y del Estado, más que su Producto Interno. El Producto Interno es 34.000, el ahorro 48.000. Es decir, que si hay problemas, hay un colchón. Que si hay algún efecto, un shock externo que nos afecta, claro que nos afecta. Si bajan los precios, nos afecta. Si baja el precio de la soya, nos afecta. Si baja el precio del petróleo, nos afecta. Eso es un shock externo. ¿Cómo resistimos? Con este colchón, con esta coraza. No nos salva del shock, ayuda a atenuar los efectos del shock. Este es un cálculo que ha hecho Luis Arce, nuestro exministro, lo que tiene el Estado, ya no tomando en cuenta al privado, sino el Estado. Ha colocado las reservas internacionales, ha colocado el Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos, ha colocado el FINPRO y ha colocado el Fondo de Protección del Ahorrista, en total 13.000 millones. Más o menos esa es la cifra, ¿no, Luis? Se mantiene por ahí. Eso sería lo que el Estado, el gobierno tiene como colchón. Aparte está el ahorro del privado y aparte está el ahorro del trabajador. Lo que el Estado puede disponer es de esto. No puede tocar el dinero de los bancos, ni puede tocar el dinero de las AFPs. Ese sería el colchón gubernamental. Pero el colchón social llega a 48.000 millones de dólares. Primera base del modelo económico, retener el excedente, las ganancias en el país. Segunda, redistribuirlas. Tercera, promover el ahorro interno. Quinto, vincular el dinero de la banca con el dinero del productor. ¿Qué pasaba antes? Uno ahorraba en la banca, compañero ponía $1.000 en la banca, y el otro 1.000 y otro 2.000. Ese dinero de la banca, el banquero lo presta. ¿A quién lo prestaba? Al comerciante. Porque el comerciante generaba más rápido la devolución del dinero. Le prestaba, digamos, al 20%. ¿Qué hacía el comerciante? Se iba a Iquique, compraba carros, compraba ropa usada y la traía. El ahorro de él, de los bolivianos, aparecía yéndose a mejorar la economía de Chile, o la economía de China, o la economía de Miami, o la economía de del otro lado de Puerto Suárez, la economía de Corumbá, la economía de Corumbá. ¿Por qué? Porque el dinero de la banca se vincula al comercio, y el comercio es fundamentalmente traer cosas de afuera. ¿Qué hemos hecho? Obligar a la banca privada que el ahorro obligatoriamente en un 65%, Luis, 60% tiene que dirigirse a lo productivo, a un pequeño taller, a una industria, a una artesanía, a la agricultura o a la agropecuaria. Eso lo había antes en Bolivia. Y al hacer esta decisión, ¿qué hemos hecho? Hemos juntado capital bancario con capital productivo. Este es el crecimiento del dinero prestado al sector productivo. Hemos pasado de 1.000 millones a cerca de 8.400 millones de dólares para el sector productivo, es decir, el que genera mano de obra, es decir, el que genera procesamiento interno aquí en Bolivia. Al comercio también le pueden prestar, pero a tasas altas.
Para el sector productivo y para la vivienda, a una tasa fija máxima del 6%. Al comercio, al 10, al 20, a lo que quieran. No controlamos eso. Sí controlamos el crédito al sector productivo y al de la vivienda. Si puede ahorrar, construya su vivienda. Recomendación, construya su vivienda. El crédito es barato ahorita. 6%, $100,000 para pagar en 15 años. La inflación es 5%. ¿Cuánto es en verdad tu interés? 1%. Porque la inflación se lo come parte del interés. Tú en verdad estás pagando 1%, 1.5% por el crédito de vivienda. Haz tu ahorro, si tienes la familia, invierte en vivienda. Funciona, funciona. Págala en 15 años, eres joven. Tu chico, tu marido que también pague otro pedazo, que no sea vago. Vale la pena ahorita invertir en vivienda o en actividad económica productiva acá en Bolivia. Lo mismo, un incremento del crédito para vivienda social, un incremento para el sector productivo. Sexto pilar de la economía boliviana, diversificar la economía. No apostar todo a una sola cosa, sino apostar a varias cosas. Fíjense, esta es la evolución de las exportaciones de los productos no tradicionales, sin tomar en cuenta mineral ni gas. Tradicionales y no tradicionales. Hidrocarburos es el verde, que ha bajado el precio de 100 a $26, llegó el año 2016. Minerales es el rojo y el azul es el no tradicional, que se ha visto incrementado. Hace 35 años, la parte no tradicional de nuestras exportaciones, tradicional, gas, minerales, representaba el 95% de las exportaciones. Hoy representa el 72%. Debería bajar a un 50%, pero somos un país que ha ido ampliando y diversificando gradualmente, lentamente, sus exportaciones. Fíjense el B, productos no tradicionales. Representaban el 5%, ahora representan el 25%. Deberían llegar a un 50% para no depender de dos productos, minerales y gas, en exportaciones. Esta es la evolución de las exportaciones mineras. Fíjense cómo se han incrementado las exportaciones mineras. Este es el incremento de la producción, fundamentalmente Santa Cruz de la tierra. Hemos pasado de 2.4 millones de hectáreas a 3.6 millones de hectáreas en un lapso de 11 años. Evolución en volumen de los cultivos. Hemos pasado de 11 millones a 17 millones. Producción avícola se ha incrementado por 3. La fuerza manufacturera del Estado, que era nada, se ha incrementado 200 veces, casi 300 veces. Pilares del modelo económico: retener el excedente, redistribuirlo, ampliar mercado interno, vincular sector financiero con el productivo, promover el ahorro interno y diversificar la economía. 5 pilares. 5 pilares. Hay muchos más, pero para mí esto resume lo principal de lo que se ha hecho estos últimos 11 años. Algunos resultados que los voy a pasar rápido para no aburrirlos. Crecimiento del PIB. Promedio 5% frente al promedio anterior del régimen de libre mercado del 3%. Crecimiento de la economía. Hemos pasado de 9.000 millones de dólares a 34.000 millones de dólares. Hemos multiplicado por casi 4 veces en 10 años. Todo lo que se hizo en 180 años llegó a 9.000. Todo lo que hemos hecho en 11 años ha pasado a 34.000. Desempleo cae del 8% al 4%. Deuda pública, este es un tema importante. Se dicen, oigan, está bien, está creciendo la economía, pero
Nos estamos endeudando, no es cierto. La cifra roja, esta es la gráfica de la deuda, lo que debemos al extranjero. En porcentaje de la economía, llegamos al 99%, el peor año, el 87. El año 2005 llegamos al 52, es decir, del total de la economía, o respecto al total de la economía, debíamos el 50% a bancos extranjeros y a países extranjeros. Ha caído al 20%. Es una deuda manejable. Te colocan en luz amarilla cuando pasas el 40 y cuando llegas al 80 estás en luz roja. Cuando estás menos del 40% estás en luz verde. Bolivia está en el 20% de endeudamiento respecto al tamaño de su economía. Es una deuda sana, es una deuda manejable, es una deuda que te permite tomar decisiones sin asfixiarte. Otro de los datos importantes es esta reducción de la extrema pobreza, es esta columna clara. Pasamos del 38% al 16%. Somos uno de los países que más ha reducido la pobreza en el continente porcentualmente, no en número bruto, sino en porcentaje. Otro dato, la igualdad. Años atrás, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era 128 veces. Hoy la diferencia es de 37 veces. El índice de Gini, que se usa mundialmente, bajamos del 0,6 al 0,4. Es decir, hemos bajado casi un 50% en términos de desigualdad en nuestro país. Esta es la gráfica de la inversión extranjera, dato oficial. La máxima inversión el año 99 fue 800 millones. Hemos llegado a 2.100 millones de inversión extranjera y pese a la caída del petróleo hemos bajado a 1.100 millones. Sigue habiendo inversión extranjera. No como en otros países, posiblemente, pero sigue habiendo y más que antes. Quisiéramos que haya más y vamos a esforzarnos para que haya más. Pero no es que la inversión extranjera ha desaparecido, se ha mantenido y ha mejorado. Ahora sí, les he expuesto los 6 pilares del modelo, algunos resultados. Y surgen críticas. Acaba de leer en el periódico cuando venía de La Paz, compañero Pablo, una crítica de un exministro de hidrocarburos. Y con la misma lo que dicen, está bien, están creciendo, Álvaro, y les ha ido bien por suerte, porque el precio del gas se disparó. La suerte de los precios internacionales del gas y los minerales. Y ahora que van cayendo, ustedes también van a caer. Critican el modelo, esos 6 pilares, diciendo, funciona por suerte, porque los precios internacionales eran altos. Cuando los precios caigan, ustedes también van a caer. Veamos si es cierto. Este es un cuadro del Ministerio de Economía. Esa línea que parece el camino a los Yungas es la gráfica del precio del petróleo. Sube, baja, vuelve a subir, baja, sube, se mantiene, vuelve a caer. Y la línea punteada es el crecimiento económico. Baja lentamente, no baja ni así, ni sube así, baja lentamente. El precio del petróleo se desploma, pero el crecimiento no se desploma. El precio del petróleo pasó de $100 a 26, es decir, se redujo a la tercera parte. El crecimiento de la economía pasó de 5 a 4.4. No bajó a la tercera parte, bajó un 8%. Es decir, la economía boliviana es influida por el precio internacional, pero no depende directamente del precio internacional. Nos afecta, pero no directamente. Porque si no, la economía, esa línea punteada debería ir también así, como el petróleo, y no va así.
va en una gradiente leve, mientras que el petróleo cae, vuelve a subir y vuelve a caer. La economía mantiene ese nivel de sostenibilidad. Este es otro dato importante. He comparado el crecimiento con el precio del petróleo tomando como base el año 2000. El año 2001 el petróleo estaba en $25. La economía creció 1.7. El año 2016, a precio del 2000, a dólar 2000, el petróleo valía $31. A dólar 2000. El 2000 el dólar tenía más peso, valía más, tenía más valor. Comprabas más cosas con el dólar. Entonces, a dólar 2000, el 2016, el petróleo bajó a 31, pero la economía creció 4.3. Si hubiéramos dependido del petróleo, la economía tenía que haber crecido como el 2001, 1.7, pero creció el triple casi. ¿Qué significa esto? Que el precio petróleo no viene casado con crecimiento. Influye, pero no están casados. Este es un dato que lo ha trabajado Luis muy bonito. ¿Qué mueve la economía boliviana? Lo rojo es el mercado interno, el verde es el crecimiento y lo azul son las exportaciones. Fíjense, año 2005, crecemos fundamentalmente por demanda interna y un poco por exportaciones. Caen las exportaciones el 2008, caen las exportaciones, son negativas, pero la economía crece, ¿gracias a qué? Al mercado interno. 2016, crecemos gracias al mercado interno. Caen las exportaciones. El efecto de las exportaciones nos hace retroceder porque cae el precio del gas y los minerales. También cae el precio de la soya. Nos hace retroceder. ¿Pero por qué crece la economía? Por el papel del mercado interno, del consumo interno. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces les enseñan en economía, en la visión, como la ha llamado nuestro presidente del Banco Central, convencional, que un país tiene que depender de las exportaciones, hay que exportar o morir. No es cierto. Si exportamos harto, qué bien, mejor. Pero a veces exportamos harto y a veces exportamos poco. Y un país no puede depender del temperamento del gas ni del temperamento del mineral. Tiene que tener su propia base. ¿Cuál es su propia base? Mercado interno. ¿Por qué hemos crecido más que Chile? ¿Por qué hemos crecido más que Argentina? ¿Por qué hemos crecido más que Brasil? ¿Por qué hemos crecido más que otros países? Por la dinámica del mercado interno. Sin mercado interno estaríamos como otros países. Si hubiera habido buen precio del petróleo, estaríamos creciendo 8%. Cayó el petróleo, cayeron los minerales, cayó la soya, pero la economía siguió creciendo. ¿Por qué? Por el mercado interno. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Hay que tener dos pies. Apostar a más exportaciones, a abrir más mercados, a darle más dinámica a la economía exportadora, pero a seguir potenciando el consumo interno, el mercado interno. El mercado interno es el que nos ha salvado. El año 2011, 2013, 2014 y 2016. ¿Quién nos ha salvado a Bolivia? El mercado interno, el consumo interno. Este año va a mejorar las exportaciones. ¡Qué bien! El siguiente año van a mejorar más. ¡Perfecto! Qué bien que mejoren las exportaciones y que haya mejor precio del gas. Pero es el mercado interno el que nunca uno tiene que abandonar. Su crecimiento es el que sostiene la economía boliviana. Bueno, entonces, segunda crítica. Lo que pasa es que son unos extractivistas terribles. Dependen de la minería y del gas. Esa es la importancia del gas y la minería. 13%.
Si fuéramos un país extractivista, la palabra se ha puesto de moda, minería y gas debería ser el 80%, país depredador extractivista. Pero no, el extractivismo, sacar las cosas, mineral y gas, representa el 13% de la economía boliviana. Manufactura 19%, electricidad 2%, construcción 5%, comercio 9%, transporte 13%, financieros 14%, administración pública 11%, agricultura 13%. La parte extractivista de nuestra economía es el 13%. No somos un país profundamente extractivista. Quisiéramos menos, de acuerdo, pero ese letrerito que quieren colocar, país extractivista, es una mentira, es una falacia, es un engaño. Hay que esforzarse para que la manufactura llegue a un 25%, para que otro tipo de servicios crezcan, perfecto, ningún problema, pero no somos un país extractivista. La pregunta final, está bien Álvaro, tienes tus 6 pilares, la economía ha mejorado, somos el primer país que más crece en el continente. Ya, ¿es esto sostenible? ¿Es sostenible? ¿Va a durar? A eso le llamo la consistencia del modelo. ¿Es el modelo económico consistente o es frágil? Hay que demostrar si es frágil o es consistente. Primero, dijimos, revisemos cada uno de los pilares, retener el excedente. ¿Va a seguir habiendo hidrocarburos? Sí. Estas son la evolución de las reservas que tenemos de gas. El año 2013 teníamos 10 trillones, hemos gastado por año aproximadamente 0,7 trillones, para el 2016 tenemos aproximadamente otros 10 trillones. Hemos consumido, pero hemos repuesto reservas. El gas nos ha beneficiado, perfecto. ¿Sigue habiendo gas? Sí, sigue habiendo gas. Lo probado son otros 10 trillones. Y vamos a seguir invirtiendo para probar, encontrar más reservas. Pero esto nos garantiza que el 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, a un consumo de 0,7 por año, 10 a 12 años tenemos gas. Sin que descubriéramos nada nuevo, hay para 12 años. Y seguro que en los siguientes meses vamos a encontrar nuevos campos de gas. Por lo tanto, la idea de retener el excedente funciona, es consistente. Vamos a seguir reteniendo el excedente gasífero. Vamos a seguir exportando gas y generando ingresos por el gas. Segunda fuente o nueva fuente de ingresos. Este es el dato de inversión en electricidad. Hemos metido mucha plata en electricidad para que toda la gente tenga electricidad en su casa, en su actividad productiva, en su comercio, pero ante todo porque queremos exportar electricidad. Ya exportamos gas, ya exportamos GLP, también queremos exportar electricidad. Te genera más dinero. Les doy el siguiente dato. Si tú exportas gas, te pagan $5 por 1 millón de BTUs. Si exportas urea, te pagan $6,5 por ese volumen de gas convertido en urea. Si exportas electricidad, te pagan $8 por ese volumen de gas convertido en electricidad. Es más negocio exportar electricidad, luego exportar urea o plástico y luego exportar gas. Entonces, en la medida en que vayas exportando otras cosas, va mejorando tus ingresos. Para el 2019, nuestras plantas de carbonato de litio, cloruro de potasio estarán funcionando. Se ha invertido cerca de $1.000 millones. Este es un dato importante para los economistas. Hemos dicho, buena parte del modelo económico se sostiene sobre la dinámica del mercado interno. Hemos bajado de 37 a 19, la pobreza extrema, más clase media. Todavía tenemos 18% a cero. Ese es todavía un combustible del mercado interno.
Es decir, tenemos como unos 5 años de creciente ampliación de la clase media. Cuando desaparezcan los extremadamente pobres, este combustible del crecimiento en base a mercado interno va a detenerse. Pero todavía los siguientes 5 años tienes en la reducción de la pobreza un combustible, primero de igualdad, de justicia, pero también de motor económico. En este caso lo social está vinculado a lo económico. Cuanta más clase media nueva hay, más consumo interno hay. Entonces, este es todavía para nosotros un motor de sostenibilidad de este pilar de crecimiento del mercado interno en base a la reducción de la extrema pobreza. Inversión estatal, rápidamente. En petróleo vamos a invertir cerca de 12.000 millones hasta el 2020. En electricidad cerca de 5.800 millones en termoeléctricas, hidroeléctricas, plantas solares, plantas eólicas. En minería cerca de 2.200 millones, en carretera cerca de 9.000 millones, en salud cerca de 2.000 millones, en centro de investigación atómico para medicina cerca de 300 millones. Es decir, la planificación del papel del Estado como principal inversor va a mantenerse. Y tenemos este colchón. Nuestra deuda externa es apenas el 20%. Tenemos todavía un colchón para, si es necesario, endeudarnos o no. Por debajo de 40 está bien. Entre 40 y 80 amarillo, por encima de 80 rojo. Porque estamos verde, más que verde, blanco. Ahorro interno. ¿Todavía puede incrementarse el ahorro interno? Sí, simplemente un dato que salió el 1 de octubre. En 2 años salieron del país 1.100 millones de dólares de los paraísos fiscales. Significa que no toda la plata está en los bancos. Hay una plata de los bolivianos que todavía usa fuentes extrañas, raras, los paraísos fiscales, offshore. Hay que regular eso, hay que regular. Es decir, no hemos llegado al tope del ahorro. Estos 25.000 millones en los bancos no es el tope. Todavía hay una buena cantidad de dinero que circula en la economía boliviana que puede seguir siendo parte del sistema de ahorro del sistema bancario. Este es un dato que confirma esto. Diversificación económica, economía del litio, industrializar el gas. Ya hemos dado el primer paso con la planta de urea, luego vendrá la planta de plástico. Exportación de electricidad, ampliación de la frontera agrícola en Santa Cruz y en Cochabamba, mejora del servicio de transporte, de turismo, de gastronomía, etcétera. Es decir, hay espacio para la diversificación económica. En síntesis, de los 6 pilares que he mencionado del modelo económico, los 6 tienen todavía donde expandirse. Retener el excedente, redistribuirlo, ampliar mercado interno, mejorar el ahorro, vincular el ahorro con la economía productiva, diversificar la economía. En otras palabras, los 6 pilares tienen consistencia. No solamente que han funcionado hacia atrás, sino que también pueden funcionar hacia adelante todavía aún mucho más. En síntesis, el modelo económico tiene consistencia. El ritmo de crecimiento económico del país que mostré al principio ha de mantenerse los siguientes años. Y vamos a seguir siendo, seguramente junto con Panamá, tal vez con Paraguay, los países de más crecimiento del continente. Es decir, este modelo aguanta todavía mucho más. Y he colocado una I para lo siguiente, para decirle de manera clara. No solamente el modelo económico funciona, no solamente tiene combustible para seguir funcionando, sino que no tiene otra opción. No hay otra opción de modelo económico. Cuando uno se pone a revisar los textos de economía de nuestros analistas o los textos de las posiciones críticas que hay contra nosotros,
Está bien, critican, oye, este está mal, esta inversión está mal, hay que tomar en cuenta. ¿Y qué otra opción de economía tienes? No existe otra alternativa. Esto funciona, ha de seguir funcionando y es la única alternativa económica que tiene Bolivia en los siguientes años. Muchas gracias.